todos, buenas tardes y muchas gracias por vuestra presencia, la presencia de los medios en una rueda de prensa para hablar de Pintia. Algunos me conocéis, otros no, sabéis que soy el nuevo vicerrector de Relaciones Internacionales y Extensión Universitaria y, por lo tanto, me corresponde hoy presidir esta rueda de prensa en la que realmente quien tiene mucho más que decir es don Carlos Sanz, que es el responsable de las excavaciones arqueológicas de Pintia y de todo lo que supone eso, que es realmente, yo creo que una aportación importantísima a la Universidad de Valladolid. Simplemente quería comentar una cosa y para antes de dejarle la palabra, y eso tiene que ver con el hecho de que precisamente creo que Pintia es un ejemplo magnífico en el que se conjuga, por una parte, la investigación rigurosa, lo científico, pero también desde hace relativamente tiempo ya la extensión universitaria en el mejor sentido de la expresión, ¿no? Realmente hay actividades de todo tipo, para gente joven, para familias, para investigadores interesados también, para extranjeros que pueden venir a hacer este tipo de campañas arqueológicas. De manera que creo que es un buen ejemplo de cómo la universidad puede estar perfectamente vinculada también con la sociedad y no limitarse solamente a la investigación y encerrarse en su mundo, sino que ese mundo puede trasladarlo también a la sociedad, ¿no? Creo que en ese sentido me parece que es un ejemplo casi modélico que deberíamos aplicar realmente a otras cosas, a otras muchas cosas de la Universidad de Valladolid, ¿no? Y bueno, todo se andará, si hay tiempo y si hay oportunidades, me gustaría que eso fuese una de las líneas que potenciáramos, ¿no? En todo caso, como les decía, se trata de presentar la campaña de excavaciones y de actividades correspondientes a Pintia, que cumple ya 25 años, nada menos, de manera que ya ya son las bodas de plata realmente de estas actividades, y creo que lo mejor es que don Carlos Sáenz les presente las actividades de este verano y les explique lo que considere oportuno. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias por el trabajo realizado y por todo el esfuerzo que hacéis desde Pintia. Muchas gracias. Buenos días. Las primeras palabras, desde luego, son también de expresión de agradecimiento para José Ramón, para el nuevo vicerrector de Internacionalización y Extensión Universitaria, compañero de facultad y buen amigo, y en definitiva, bueno, pues le agradezco muchísimo que haya coincidido casi como en un primer asalto, ¿no?, esta rueda de prensa y que nos acompañe para hablar de la nueva campaña de Pintia. 2014 pues representaba una cierta expectativa de superar lo que en 2013 tuvo un poco podríamos decir, de pinchazo, ¿no?, o de crisis en alguna medida, en tanto en cuanto el proyecto Pintia viene desarrollándose desde hace ya 25 campañas. Y el año pasado, no sé exactamente por qué, tal vez sea la crisis que lo inunda todo, pero el número de alumnos se quedó reducido a 8. Consecuencia, pensamos que había que reaccionar y que había que buscar pues nuevos modelos, y para este año pues planteamos la posibilidad de reducir el tiempo, las horas. En vez de 200 horas de cada curso internacional teórico-práctico de arqueología, lo redujimos a 150 horas y, en consecuencia, hemos hecho cuatro turnos. 4 turnos que, pues, a la fecha de hoy todavía no están cerradas la convocatoria de los mismos, salvo este primer curso que termina ahora en junio, pues nos ha proporcionado ese salto de 8 a 31 alumnos. Es decir, que teniendo en cuenta que el proyecto Pintia pues, se basa fundamentalmente en ese proyecto de sostenibilidad y que está adecuado, por lo tanto, a esa respuesta, a esa oferta, pues podemos decir que efectivamente este proyecto sigue siendo viable este año, después del susto del año pasado. Y en ese sentido, bueno, pues también nos congratulamos de que estén aquí hoy también con nosotros pues esos primeros representantes internacionales de alumnos extranjeros que hacen posible esta realidad, que es el proyecto Pintia, este proyecto sostenible, en alguna medida, creo, y que tienen pues orígenes como Canadá, Estados Unidos o Australia. Aquí están pues Elizabeth, Lía, Morgan, Sara y David, junto con Rita González, que es la arqueóloga que ayuda en la dirección, y junto con Eva y con otros compañeros, Marisa, etcétera, propio Luis, que digamos que hacen posible ese día a día del proyecto Pintia.
Bien, como les digo, pues esa es la primera novedad. No les voy a insistir sobre los turnos que hemos establecido y las fechas. Estamos al término de ese primer turno. El segundo comenzará el próximo 22 de junio y así hasta el 23 de agosto, en 3 turnos más sucesivos. El último turno también es interesante destacar que está orientado para alumnos en prácticas curriculares de la Universidad de Valladolid, alumnos de Historia, con lo cual 7 alumnos van a poder participar en ese proyecto Pintia durante el último de los turnos y ese último turno también se abre a todos los participantes nacionales, de manera que vamos a tener también otros compañeros, otros alumnos estudiantes de Madrid, Granada, Sevilla o Palencia. Bien, el proyecto de investigación continúa, pues hay que decirlo, con rigor también. Hemos superado ese bache, pero seguimos al ralentí, podríamos decir, no con la misma intensidad de excavaciones que hace unos años, de manera que seguimos potenciando ahora más los aspectos docentes que los de investigación. Piensen que cuantos más metros cúbicos removemos en ese archivo de la Tierra, que es la arqueología, desde luego hay más trabajo posterior para elaborar toda esa información. En consecuencia, pues estamos priorizando aspectos más docentes de metodología para los alumnos participantes y procurando no excavar tantos metros cúbicos como hace unos años hacíamos. De manera que en ese sentido no ha cambiado nada, como tampoco cambian los objetivos científicos que presiden todas estas actuaciones, que son básicamente la reconstrucción de los rangos sociales a través de ese registro funerario, intentando alcanzar una representación estadísticamente significativa, para lo cual pues nos hemos centrado, seguimos centrándonos en los siglos II, I a.C., justamente en ese momento previo ya de contacto con la conquista romana. Bien, el turno que concluye ahora mismo, mañana mismo, pues nos ha permitido intervenir en 32 metros cuadrados de superficie, de los que únicamente hemos podido documentar varios hoyos excavados en la terraza estéril, pero solamente uno se ha concretado como tumba conservada intacta, de manera que incorporamos una nueva tumba a esas 272 que ya teníamos documentadas hasta la campaña anterior. Esta es la que hace la 273. Confiamos que en los sucesivos turnos pues se vaya incrementando adecuadamente. Bien, ya casi para ir terminando, aparte de ese proyecto de investigación y ese día a día de las excavaciones arqueológicas, hemos querido también empezar a retomar una serie de actividades culturales en el yacimiento que habíamos abandonado hace unos años como consecuencia de la crisis. Entre esas novedades, también tendentes a esa sostenibilidad, hay un nuevo programa que a mí me hace mucha ilusión presentar, que es el de Arqueología en Familia. Arqueología en Familia, que surge en alguna medida de casi de algo puramente anecdótico, de la casualidad, ¿no? La casualidad de un padre de Santander, de Javier, un buen amigo ahora, que el año pasado pues, se puso en contacto con nosotros y que tenía, en definitiva, una hija apasionada por la arqueología de 12 años y que qué forma, si había alguna posibilidad de integrarla en una excavación arqueológica. Yo le dije que se viniera y lo veíamos, si era posible integrar o no era posible integrar. Y bueno, el resultado fue tan agradable para todos que, pues hablando con él, planteamos la posibilidad, efectivamente, de reeditar esto ya como algo más estable. De manera que, en alguna medida, lo que pretendemos es eso, es crear sensibilidad sobre ese patrimonio que por subterráneo, por ya perdido, bajo tierra, pues no es menos importante, evidentemente. Y esa sensibilidad yo creo que hay que crearla desde la más tierna infancia y que mejor también que acompañados de la propia familia. En consecuencia, pues vamos a ofrecer 3 turnos de fin de semana, de viernes a domingo, de los días 8, 9 y 10 de agosto, 15, 16, 17 y 22, 23 y 24. 3 turnos sucesivos. No les especifico, está en el dossier que les entregamos, cuál es toda la agenda.
desde el viernes, desde que se les recibe. Bueno, lo importante, lo fundamental es que esas personas participantes en familia se integran en una excavación, conviven con los arqueólogos. Bien, es cierto que podríamos decir medio pensionistas, como se decía antes, es decir, van a comer con nosotros, pero dormir, digamos que lo buscan en el entorno, ¿no? Bueno, pues así durante 3 días y participando con los arqueólogos y entendiendo y explicándoles también, obviamente, cuál es la metodología y el interés y la importancia de ese registro funerario. Bien, yo confío que tenga aceptación, porque sí que hemos tenido alguna otra petición ya de información y bueno, pues probablemente con los medios, si nos ayudan a ello, pues seguramente tenga el impacto que deseamos. También dentro de esa agenda cultural y dentro de la propia sede del Centro de Estudios Vacceos Federico Battenberg, en Padilla de Duero, estamos organizando un ciclo de cine arqueológico al aire libre, de carácter gratuito, que se va a celebrar pues, a lo largo de 4 noches, también con 14 títulos documentales que tienen igualmente especificados en el dossier de prensa, y que abarca pues, desde el origen del hombre hasta el arte paleolítico y particularmente, sobre todo, la Edad del Hierro en Europa y en la península ibérica. Bien, esta es una iniciativa que surge también de un audiovisual creado por el propio Servicio de Medios Audiovisuales de la Universidad de Valladolid, sobre el vino y el banquete en Europa, que ha ido pasando por distintos festivales internacionales y con muy buena aceptación. De momento no hemos recibido ningún premio, pero sí que hemos sido seleccionados en 4 de ellos. Y precisamente en el Festival Internacional de Cine Arqueológico de Bidasoa, su directora pues, nos ofreció la posibilidad de prestarnos estos documentales sobre arqueología de las 16, creo recordar, 13 ediciones que se llevan hechas. De manera que ese es un poco el origen de esta nueva iniciativa que esperamos pues tenga también aceptación en la propia Padilla de Duero, como digo, y obviamente por las noches, porque es en un corral a cielo abierto, por lo tanto. Bien, y querría terminar ya sencillamente haciendo balance de una exposición que justamente terminaba ayer, una exposición a 2 bandas entre el Museo Arqueológico de Palencia y la Casa Junco, vinculada a la Universidad de Valladolid, al campus de Palencia, la exposición Entre el cielo y la tierra versus Baxearte. Una exposición que, como recordarán, pues, se inauguraba a finales de marzo, ha estado durante más de 2 meses, hasta el 15 de junio, y por la que han pasado, parece que esto es lo importante, ¿no?, a veces el número, 6.200 personas aproximadamente. Es decir, es un número pues significativo, pero bueno, más allá del número, yo creo que lo importante, precisamente en esa tarea de extensión universitaria, creo que pues se ha conseguido alcanzar ese objetivo de trasladar la generación del conocimiento a la sociedad de una forma ágil, amena y con ese guiño también desde los artistas contemporáneos que han colaborado en esa muestra, en esa mirada conjunta de los restos arqueológicos baxeos de hace 2.200 años con otras piezas pues de los 7 últimos años de las ediciones precisamente de Baxearte. Importante también decir que esta es la primera de las sedes. Se traslada a continuación a Braga el próximo 11 de julio. Inauguraremos, si todo va bien, espero que sí, la siguiente muestra de Baxearte, en este caso ya en Portugal. De ahí pues pasaremos a Vilanova de Gaia y finalmente terminará la exposición, o no, en Valladolid, en el Palacio Pimentel de la Diputación. Bien, pues yo creo que por mi parte poco más tengo que añadirles. Si
Si desean algún material gráfico actual de esta campaña, de lo que va de campaña, pues también les hemos incluido en la última de las páginas un enlace donde pueden descargar pues algunas yo creo que hay más de medio centenar de fotos, pues si alguna les interesan pueden disponer de ellas sin dificultad. Y por lo demás, pues yo creo que no tengo más que decir, salvo esperar si quieren hacer algún tipo de pregunta. Del presupuesto no he hablado, pero bueno, estamos en torno a 50.000 euros aproximadamente, que son el resultado pues, de algunos convenios con empresas privadas y, como digo, pues de las matrículas de los alumnos participantes, a los que reitero una vez más mi agradecimiento por estar aquí con nosotros.